Bendiciones, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu, hermano, en esta mañana nos traiga mucha bendición, consuelo, nos traiga una respuesta, nos traiga la oportunidad, hermano, de acercarnos cada día más al Señor. Qué bueno que usted, hermano, es amante de la palabra, es amante del Espíritu, es amante de la presencia de Dios, que usted ama las cosas de Dios. Qué hermoso, hermano, que usted, el Espíritu mismo, le busque, le llame a buscar una porción diaria de su palabra. Gracias a usted que se conecta, que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu, hermano, les abra el entendimiento para poder hacer su voluntad. Que en esta mañana disponga su corazón realmente a agradar al Padre. ¿Cuánto necesitamos una palabra donde podamos decir, con esta palabra voy a caminar, con esta palabra voy a agradar a mi Padre Celestial? Hermanos, estamos en un tiempo tan delicados en cuanto a la fe, tan delicados, hermanos. Acordémonos, hermano, que hay un remanente, para no confundir, hermano, que hay hijos niños e hijos maduros. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que Dios está llamando hoy al arrepentimiento a los hombres y mujeres que van a ser salvos. Pero también creo yo que Dios está guardando, hermano, la fe de aquellos maduros, la fe de aquellos hermanos a quien Dios va a usar en este tiempo. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que hay un pueblo que se está santificando. Hay un pueblo que está haciendo la voluntad de Dios y que es un pueblo, hermano, que Dios va a manifestar en este tiempo. Usted sabe que en este tiempo, hermano, es el tiempo de las definiciones, es el tiempo donde Dios, hermano, este año será un tiempo tan crucial, tan importante, hermano, donde se evidenciará el corazón de la vida de las personas. De aquí, hermano, para el 2033, que son 7 años y medio, hermano, va a haber un destape de corazones tremendamente y asombrosamente increíble que va a ser tan lamentable ver que hombres y mujeres que estuvieron dentro del Evangelio están regresando, hermanos, a las costumbres, están regresándose de donde habían salido, están regresándose a las naciones, están regresando a sus tradiciones, están regresando a sus costumbres, están regresando, hermano, a su mismo modo de vivir que tenían antes. Y eso vamos a ver por qué. Usted sabe que una de las cosas que ellos por cuanto regresaron, hermano, es porque no se llenaron nunca de la unción de Dios, no se llenaron nunca del Espíritu Santo. Por esa razón ellos, hermano, en las cuales, pero eso es porque la misma Escritura nos enseña que estaban, pero no eran. Vamos a entender, hermano, porque en este tiempo la profecía enseña en Apocalipsis 22, dice, hermano, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo se acerca. En el versículo 10 y en el 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces quiere decir, hermano, que van a haber dos grupos, hermano, un grupo que practica la justicia y otro grupo que está practicando la santidad, hermano. Hay otro grupo, hermano, que está luchando realmente delante de Dios, hermano. Por eso nos enseña, hermano, que estamos en un tiempo donde, hermano, estamos en un tiempo tan delicado que los adoradores, hermanos, los santos son aquellos que son adoradores de Dios, hermanos, que tienen celos por Dios. Y hay quienes, hermanos, los que practican la justicia, los que tienen celos por la palabra. Y eso es importante entenderlo. Por eso en este tiempo, hermano, habrá un ataque
tan fuerte, hermano, viene un ataque contra los que practican la palabra porque los que practican la palabra dice que estos son los que disciernen, los que, hermanos, los que son adoradores, los que tienen un compromiso con el Señor, vendrá un ataque bien fuerte en este tiempo. Ahí se va a evidenciar, hermano, si eran genuinos o no eran genuinos. Qué tan importante es luchar contra, hermano, levantarnos nosotros como hijos de Dios contra todas las tradiciones, contra todas las costumbres, contra toda la manifestación de festividades, hermanos, en las cuales el hombre creyente, hermano, puede llegar a poner celoso a Dios. Y es tan delicado cuando el hombre hace que Dios se encele, hermano. Es tan delicado eso. Es tan delicado que el hombre haga que Dios se moleste, hermano. Yo no quiero ver a mi Dios molesto conmigo. Yo no quiero ver celoso a mi Dios conmigo. Que esté celoso y molesto, hermano. Que su ira, hermano, él no soporta cuando un hombre, hermano, un hijo de Dios le falta el respeto. Él no lo soporta. Por eso dice, hermano, que en este tiempo se va a manifestar el hijo de perdición. Dice en 2 Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que se opone y se levanta contra Dios. Y dice, y que es objeto de culto. Todo lo que es culto, hermano, todo lo que es la estructura de los cultos, hermano, en una iglesia, todo lo que tenga que ver con relación con Dios, van a haber hombres que se van a levantar y van a tender a tratar de atentar, hermano, contra lo sagrado, contra lo sublime delante de Dios. ¿Quiénes van a atacar todo eso, hermano? Los hombres con tradiciones y costumbres que practican, hermano, que practican las celebridades en este tiempo. Por eso, hermano, aunque parezca tan sencillo, hermano, en realidad es peligroso celebrar Navidad. En las iglesias es peligroso celebrar, hermano, el Día del Amor y la Amistad, tomarlos como culto es muy peligroso. Tomar, hermano, tipo de festivo Día de hermano, darle una relación con Dios es tan peligroso, hermano, porque Dios algo no lo va a soportar. No queremos nosotros provocar a celos a Dios. Mucha gente se está preparando ya para las festividades, hermano, pero no se ponen a pensar si esto es agradable o no. Pero quiero que mostrarles un poquito, hermano, sobre lo que a mí el Señor me mostró sobre esto, hermano. ¿Por qué? Porque mira, hermano, que es tan importante que nosotros, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Pero vamos a entender, hermano, que el simple hecho de decir hijos de Dios, Dios puso en la vida de los hijos, hermano, de este remanente, les puso un sello, les puso una identidad, los cubrió, hermano, dice, y los revistió. Porque en este tiempo se van a definir quiénes están revestidos, hermano, de la gloria de Dios y quienes en realidad no están revestidos. Por eso, hermano, tenemos que cuidar nosotros el orden de culto, tenemos que cuidar nosotros que donde nos congregamos, hermano, no vayan a infiltrarse costumbres y tradiciones del mundo. ¿Cómo? ¿Por qué lo que dice acá? Dice, hermano, porque se levantará todo contra todo lo que es Dios. Pero vivimos tiempos tan importantes en la fe, porque también es de mucha bendición, porque Dios en este tiempo va a manifestarse. Bendiciones a la hermana Reina Rondinel, que Dios me la bendiga donde quiera que esté, que Dios bendiga sus vidas, la pastora Jessica Díaz allá en Palizada, Campeche, a los hermanos que nos miran detrás, les mandamos un saludo, ya se vayan congregando, los estaremos saludando. Estará manifestándose, hermano, mira, hay quienes, hermano, va a ser un tiempo de definición este año que viene. Pronto está, hermano, la manifestación del anticristo. Pronto lo van a presentar. Pronto la iglesia falsa, hermano,
dirigida por el orden mundial va a aparecer. Pronto va a aparecer la persecución. La persecución va a ser tan sutil que no va a ser una matanza buscando iglesia. Simplemente la persecución va a venir, hermano, por medio de las leyes falsas que van a tratar ¿cómo se llama, hermano? De interpretar de nuevo o tratar de corregir según para ellos la Biblia, hermano, poniéndole versículos, cambiándole las leyes de Dios, hermano, y que nosotros en este tiempo tenemos que defender. Si no somos capaces de defender el orden de culto, si no somos capaces de defender, hermano, que a Dios se le respeta, hermano, ¿usted cree que cuando vengan esas leyes tan sutiles, hermano, que están realmente legalizando el pecado, hermano, vamos a poder, los hombres de Dios, vamos a poder nosotros darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial? Claro que no. Por eso es importante para que entienda usted para qué le sirve la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no es aceite, hermano, ni sentirse caliente, ni temblar, hermano. Eso no es la unción del Espíritu. Es una manifestación de gozo, pudiéramos decir. Pero aún el aceite y todo eso es falso, porque no lo enseña la Escritura. Entonces, hermano, en este tiempo se estarán manifestando los que están de parte de Dios y los que están del lado del mundo. Eso es evidente, hermano, porque Cristo ven y entre más se sienta la venida del Señor, más será manifiesto quiénes son de Él y quiénes no son de Él, porque el Espíritu mismo ya está separando, hermano, los que son de Él y los que pertenecen al mundo. Pronto va a suceder el arrebatamiento, pero es profético que en este tiempo el espíritu de anticristo, hermano, se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Diciendo acá, es que se va a manifestar, hermano, atacando todo lo que es objeto de culto, a todo lo que es Dios, hermano. Se va a oponer. Y hay quienes, hermanos, en las iglesias lo van a aceptar. Miren lo que dice en primera de Juan 2 y el versículo 18. Hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, en esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito como si ignoráis, no os he escrito, dice, no los he escrito porque, dice, como que si ustedes ignoran la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Quiere decir, hermano, que algo se va a manifestar en este tiempo, es la mentira, hermano, tratándola de pasar como una verdad. Navidad es una mentira, hermano, una mentira disfrazada de verdad, hermano, que no enseña las Escrituras, hermano, cuando todo el mundo sabe, hermano, que es una celebración pagana. A nosotros nos tocó celebrar la muerte, hermano, y resurrección de Cristo, hermano, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está vivo, hermano, porque Él nunca murió. Fue un simbolismo, hermano, de morir a la carne, hermano, pero vivir para Dios en el Espíritu. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, hemos muerto a la carne, hermano, espiritualmente hemos muerto a la carne. Pero dice, hermano, me llamó la atención, dice, salieron de nosotros. Y la palabra salieron en el griego, hermano, significa exerjomaín. Exerjomaín significa la palabra salieron. Y esta palabra significa, qué interesante, hermano, significa partir, significa apartar, significa, hermano, entrar. Pero fíjese que todavía tiene otra raíz que significa erjomaí. Y significa, esto está interesante, significa tiempos imperfectos. Tiempos imperfectos. Si usted busca un poquito en el diccionario, investiga un poquito sobre qué significa los tiempos imperfectos. Los tiempos imperfectos también significa, hermano, otra palabra que tiene que significa, dice, suplidos
parecidos a una voz, también significa de otra manera no ocurre. Eso significa salieron. Significa, voy a repetir, tiempos imperfectos, significa parecidos a una voz y significa de otra manera no ocurre. ¿Esto qué es lo que está diciéndonos aquí, hermano? Está interesante esta definición que dice salieron. Salieron, dice, porque salieron de nosotros, porque ellos, hermano, no entendieron los tiempos en que estaban, sino que no entendieron lo que Dios realmente mostraba en su bendita palabra. Esta palabra, hermano, tiempos imperfectos, esta palabra tiempo imperfecto, hermano, significa que según lo que investigamos un poquito, hermano, significa el tiempo imperfecto, dice, son acciones que ocurren en el pasado en una forma repetitiva. La palabra tiempo imperfecto significa, dice, acciones que ocurrieron en el pasado en una forma repetitiva. También significa acciones que ocurrieron en un periodo de tiempo. Quiere decir entonces, hermano, que un tiempo imperfecto nos indica, hermano, la acción durante una cantidad de tiempo. No especifica cuánto tiempo duró, no especifica cuánto tiempo va a tardar, sino que esa acción se va a volver a repetir de nuevo. ¿Qué está diciendo? Que lo que ellos, ¿por qué salieron de nosotros? Porque desconocieron el tiempo, lo que ocurrió en el tiempo pasado. No se dieron cuenta que lo que ocurrió en el tiempo pasado va a volver a ocurrir o está ocurriendo en este tiempo. Ese es el tiempo imperfecto. Salieron, dice, porque no entendieron que lo que ocurrió en el tiempo pasado era una figura para este tiempo. O sea que creen que no va a pasar. Es como decir, dice que estamos nosotros en los tiempos de Noé. El Señor dijo no, que no iba a volver a caer un diluvio como el de aquel. Sí, hermano, es cierto. Pero espiritualmente sí. Dice que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Espiritualmente sí. Sucedió un hecho, hermano. Pero hoy ya estamos ya en este hecho. A eso se llama de que ellos no están entendiendo, hermano. Mucho creyente no está entendiendo en qué tiempo estamos y por qué están ocurriendo las cosas. Por qué las personas están celebrando tradiciones y costumbres que sucedieron en el tiempo pasado. Dice que salieron porque no entendieron que esto había pasado en el tiempo pasado. Dice que no entendieron, dice de otra manera, dice no ocurre, dijeron ellos, esto no pasa, esto no va a pasar. Dice que también significa parecidos a una voz. Por eso acabamos de leer en Tesalonicense, hermano, segunda Tesalonicense, que dice que ellos se levantan contra todo lo que es Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Salieron porque no entendieron o no están entendiendo que esto mismo que hoy está sucediendo en el mundo, en las tradiciones y costumbres y la gente celebrando y viviendo en los deleites, sucedió en el tiempo pasado y que por esas causas vino la ira de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque la gente no se llenó de unción de Dios. No tiene la unción del Santo. No se revistió de justicia y de verdad. O sea que para ellos no sucedió. Por eso en 2 de Pedro 3:9 dice, hermano, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y sus elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Porque el creyente, hermano,
¿Por qué el creyente no está escuchando? ¿Saben por qué, hermano? Desafortunadamente por seguir ministros. De seguir ministros, hermano, que no están hablando del arrepentimiento. De aquí al 2033, 2030, van a suceder cosas grandes, hermano. Se cree que el diablo, Satanás, va a hacer pacto con el mundo. Ya están en los tratados de Abraham, hermano, los tratados de paz de Abraham, los pactos de Abraham. Pronto las naciones árabes van a rodear a Israel. Ya eso ya empezó. Nosotros, hermano, más que nunca tenemos que estar corriendo al arrepentimiento, a la limpieza de nuestras vidas. Dice, ¿por qué salieron de nosotros? Porque no se olvidaron, o no les enseñaron que lo que hoy está pasando, la gente metida en sus tradiciones y costumbres y fiestas, comiendo y bebiendo y dándose casamiento, probando leyes y todo eso, hermanos, en el homosexualismo, probando leyes, hermano, en el feminismo, probando leyes en el aborto, hermano, esto ya había pasado. Y porque por esas causas la ira de Dios está viniendo, hermano. ¿En qué está agradando entonces? El hombre está agradando a Dios, hermano, o mejor dicho, vamos a hablar de nosotros, de aquellos que tienen, hermano, aquellos que se dicen hijos de Dios. ¿De qué manera están agradando a Dios? Si la misma Escritura dice que cuando nosotros, el hombre creyente, hermano, celebra Navidad, celebra cualquier tipo de tradiciones y costumbres que Dios no mandó, lo único que estamos haciendo es provocándolo a la ira. Por eso nos enseña que en este tiempo, hermano, mucho creyente y el mundo estarán con un espíritu del anticristo, que negarán la verdad e irán en contra de lo que enseña la sana doctrina, irán en contra de lo que enseña la bendita palabra. Por cuanto estamos en un tiempo imperfecto. Lo que estamos diciendo es que ellos no miraron los sucesos que han pasado en el pasado y que lo que hoy mismo está ocurriendo, el cual es repetitiva. Lo que pasó en el pasado se está repitiendo hoy. Un tiempo imperfecto es aquel que lo que ocurrió en el pasado está ocurriendo en el presente. Se está repitiendo los ciclos. En este tiempo, hermano, hay que poder entender, hermano, el poder estar en bien, poder nosotros, pero aquí hay algo interesante. En primera de Juan digo al Señor, pero ustedes tenéis la unción del Santo, que les enseña la verdad. No se dieron cuenta, hermano, no se dieron cuenta que en ellos no había unción, que en ellos no había la presencia del Espíritu Santo. O sea que no tenían un atributo, hermano, no tenían el atributo que Dios, una naturaleza divina no había en ellos. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si hay atributos del Espíritu Santo, mira, hermano, si en usted está el Espíritu Santo, ministro, líder, quien sea, hermano, si en usted está el Espíritu Santo, ¿qué le enseña el Espíritu Santo, hermano? Dice que en la unción nos enseña la verdad. ¿Y saben qué es unción, hermano? ¿O qué se llama Espíritu Santo? Cuando opera en nosotros, es lo que a Dios no tolera, que se le falta el respeto. Un Espíritu Santo significa, es el escarne, voy a decirlo así, hermano, es el escarne, hermano, de lo que a Dios no le agrada. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que sabe que lo que quiero decirle, hermano, que cuando hay Espíritu Santo en nuestras vidas, una cosa debe de suceder, es que nosotros haya celos de Dios. Y sabe que, hermano, que el celo es no tolerar todo aquel que quiera violar la ley de Dios o se quiera malinterpretar la palabra. Estamos en un tiempo donde no estamos para estar sentados, hermanos, sino para estar limpiando nuestra vida. En el libro de Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber que las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y los hará saber. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hermano, nos va a hacer saber las cosas que han de venir. Y si la Escritura nos está advirtiendo que las cosas, dice que en Mateo, hermano, que en vano me honran con su boca, porque su corazón está muy lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombre, cosas que Dios no había mandado. ¿Por qué murió Nadab y Abiú? Porque presentaron un fuego extraño, dice, y en la misma palabra dice, cosas que Dios no mandó. Que está muriendo hoy el pueblo por la ignorancia, porque han puesto los ojos en la vida de un hombre, hermano, que creen que es infalible. Les enseñaron a no tener temor de Dios. El que no sabe, mírame, hermano, el que no sabe de dónde salió, no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque se olvidaron del tiempo pasado. Se olvidaron las cosas que habían sucedido, los acontecimientos. Por eso dice que se escribieron estas cosas como ejemplo para nosotros, de que no vayamos a cometer. Mire, de aún dice, habla de los ángeles, habla de Enoc, habla del tiempo de Noé, dice, estas cosas sucedieron para que nosotros no vayamos a cometerlas. Sucedieron, hermano, porque se iba a repetir la historia. Es el tiempo, hermano, imperfecto. El diluvio sucedió, pero es repetitivo en nuestras vidas. Mira, hermano, pero hay un pueblo, hermano, hay un hijo de Dios que tiene la unción del santo. No es cristiano, es cristiano, hermano, pero Dios puso en su vida su unción para conocer la verdad. Quiere decir que cuando alguien tiene unción de Dios, se refleja por el celo, hermano, que tiene, porque tiene una naturaleza divina. Y esto está interesante, porque la misma unción les enseña este tiempo en que estamos. Y lo que hace el creyente, hermano, que aquel que tiene unción, aquel que tiene al Espíritu Santo, se abstiene de participar, porque no puede mancharse. Hermano, usted ve la ley de los sacerdotes. Los sacerdotes no podían salir, hermano, del palacio real. No podían salir, hermano, del tabernáculo porque se ensuciaba. Tenían que cambiar sus vestiduras. Porque estaban destinados, hermano, porque usted, hermano, y yo somos sacerdotes de Dios, somos sacerdotes que ministramos. ¿Por qué ministramos? Porque somos de los que entramos a su presencia a adorarle. Por eso usted es un sacerdote. Si usted es un sacerdote, hermano, usted debe de saber que solo a Dios, solo a Jehová vuestro Dios, solo a Él adorarás, a Él solo servirás, a Él solo seguirás, a Él solo obedecerás, a Él solo oirás. No hay otro Dios en el cual, hermano, ¿por qué nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios? Porque no podemos provocarlos a celos. No podemos participar en fiestas porque son idolatrías, costumbres, hermanos, que no podemos. Ya ves qué le pasó a los filisteos, hermanos, cuando metieron a Dagón junto al arca del pacto. Dios no soporta un ídolo junto a él, porque lo vamos a provocar a celo y va a provocar en nosotros, hermanos, su ira para con nosotros. Pero nosotros que ministramos y que somos celosos, hermanos, que el Espíritu Santo esté en nosotros y que la unción esté en nosotros, no toleramos estas cosas. No por enojo, sino porque el mismo Espíritu nos dice, tú estás apartado para el Padre, tú estás apartado para Dios, tú tienes que cuidar tu relación para con Dios. Por eso hay un grupo en este tiempo, un grupo de hombres que están siendo revestidos de poder de lo alto, aquellos que dicen hechos, hermanos, que se derramó el Espíritu Santo, hermano, vino la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, hermano, y fueron transformados su mentalidad. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircunciso, bárbaro, escrito, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vean lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta es la naturaleza de Dios. Esto es revestido del nuevo hombre. Quiere decir, cambien su mentalidad, que tú eres un hijo santo. Tú eres un hijo santo, no puedes participar tú en las festividades, porque puedes provocar a Dios a celos. A menos que no entiendas si todavía la unción no esté sobre tu vida. Usted es un sacerdote, hermano. Usted es un sacerdote, pueblo de Dios. Los sacerdotes tenían que estar vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, llenos de misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí estamos hablando de los atributos de Dios. Por eso un pensamiento en el Espíritu, que dice el Espíritu Santo, hermano, que como escogido estoy vestido de santidad, estoy vestido, hermano, lo digo, luego dice: soportaos unos a otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Aquí vemos el atributo de Cristo perdonando pecados, llevando al hombre, hermano, al arrepentimiento. Normalmente este tipo de fiestas terminan mal. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Mira lo que dice, hermano, vuelvo a repetir en Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído a él y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vuelvo a repetir, y vestíos del nuevo hombre según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos está entonces diciendo? Hermano, ¿cómo debe de ser como hijo de Dios tu vida? En justicia y santidad. El nuevo hombre, hermano, tiene una mente de lo que diga el Espíritu, hermano. Tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi corazón. Dice, pero el viejo hombre, hermano, el hombre que no tiene unción, el viejo que no piensa como el Espíritu, el hombre que no le importa la santidad, no le importa la justicia. Dice, hermano, pregunta es: ¿Dios enseña sobre la Navidad? ¿Dios enseña sobre el Día del Amor y la Amistad? ¿Es parte del culto a Dios? De cualquier festividad, hermano, ¿qué es lo que Dios enseña? Por eso la gente es muy tratar, cuando la palabra no lo enseña, el hombre en la escritura nos enseña que trata a Dios de mentiroso. Porque dice, es que la palabra, pero es que nosotros, es que Dios es amor, como aquellos movimientos, ¿verdad, hermano? Hermano, que LTBI feminista, es que la palabra, es que Dios dice que deben de amarse los unos a los otros, y eso es una mentira. Al menos en su boca de ellos es una mentira. Porque la Escritura no enseña a amar aceptando el pecado y aceptándole lo que ellos hagan. Cristo nos amó porque nos arrepentimos. Cristo nos ama, hermano, porque dimos un cambio hacia Él. O sea que podemos decir que los que son enseñados por Cristo han sido ungidos para conocer la verdad y para que lleven una vida en justicia y santidad. Sería interesante saber que aquel que diga que celebra Navidad, que celebra todo ese tipo de días festivos, que diga, hermano, ¿por qué razón lo mete dentro del culto de Dios? ¿Por qué razón que si Dios lo permite estar delante de Él? Que me enseñen por qué, si Dios lo enseña, y cuál es su relevancia de ella y de las costumbres y tradiciones, hermanos. Es que Dios, como escuché decir, ¿verdad? Es que vamos a celebrar la Navidad porque Cristo ya nació en nuestra mente. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Eso es una mentira, entonces, hermano. Desafortunadamente,
Hay gente que no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es para santificación, para justicia, para conocer la verdad, pero sobre todo provoca en la vida de los que predican, hermano, un celos de Dios, hermano. En aquellos que tienen a Dios en su remanente, defienden la santidad y defienden la justicia de Dios, que es lo que Dios no enseña, hay que defenderlo. Porque eso, miren el libro de Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al aprobio de tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones, para vergüenza de las naciones. Y os haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en tierra seca y desierta. Dice: su faz será hacia el lugar oriental y su fin al mar occidental, y exonará y su podrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué está diciendo acá? Dice: mira, entre el altar lloren los ministros, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, dice, pidiendo, hermano, perdona a tu pueblo y no los entregues a las naciones. Perdona, Señor, a tu pueblo, dice, perdónalos, no los entregues a la vergüenza. Por eso cuando le dicen: ¿y tú qué haces aquí celebrando el día de Cupido? ¿Tú qué haces aquí celebrando, hermano, una fiesta pagana? ¿Tú qué haces aquí? ¿Dónde está tu Dios? Porque, como diciendo, ¿por qué dejaste de adorar a tu Dios? Porque los sacerdotes, dice, los sacerdotes ya no lloran por el altar, ya no lloran pidiendo perdón por el pueblo, ya no lloran, hermano, para que Dios revele palabra, para que, hermano, Dios les envíe y sean rescatados ese pueblo, hermano, para santidad y su justicia. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los ministros genuinos, hermano? O aquellos que se dicen ministros, hermanos, y no lloran por el pueblo, no claman por el pueblo, de apartarlos de las tradiciones y costumbres, porque pueden provocar a Dios celoso, sabiendo, hermano, que esto ya ocurrió en el tiempo pasado. Esto ya había ocurrido en el tiempo pasado. Salieron porque pensaron que esto no ocurre en este tiempo. Entonces, que digan entonces, hermano, ¿qué significa entonces los tiempos de Noé? Que digan, hermano, ¿qué significan los tiempos de Lot? ¿Qué significa, hermano, lo comiendo y bebiendo y casándose? Que expliquen eso. Y tiene que ver que celebraban a sus dioses con imagen de Dios. Todo lo querían relacionar que a Dios le agrada, que a Dios le agrada, que a Dios le agrada. No tenían el celo, no tenían la unción, no pedían, dice aquí, entre la entrada, lloren sacerdotes, ministros, y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo. ¿Saben qué tiempo estamos? Nosotros estamos anunciando la venida de Cristo, hermano, que en cualquier momento va a suceder. La venida de Cristo significa: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntense, hermano, y vuelvan a la santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Perdona a tu hermano, perdona a aquellos que tienes algo en contra de ellos, porque sin la paz, si tú no estás en paz con tu hermano, tampoco Dios no va a entrar. Ningún hombre que odie a un asesino no entrará, hermano, al reino de los cielos. ¿Dónde están los ministros, hermanos, que estén clamando, santificando al pueblo, enseñándoles perdón y arrepentimiento, en los cuales no se irán, hermano, por no arrepentirse, por no haber santidad? No les enseña que esto que está pasando hoy en día sucedió en el tiempo pasado, hermano, y por esas causas la ira de Dios vino, porque les enseñaron las costumbres de las naciones. Los pastores ya no lloran, hermano, por ver la gloria de Dios, ya no lloran porque se derrame el Espíritu Santo.
Ya no lloran, hermano, porque Dios les cambia la mentalidad del pueblo, que Dios envíe palabras, hermano, que el hombre aprenda a temer a Dios. Se cree que Dios les permite celebrar porque lo hacen de buen corazón, porque hay un pueblo sediento de diversión, porque hay un pueblo sediento de hermano, de celebrar lo que quiera, y ahí están los ministros les permitiéndole todo. Los sacerdotes dejaron de enseñar santidad, temor, justicia, y no vino la unción sobre ellos. Por eso miren, hermano, en el libro de Números 25:12, por lo tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá con él y su descendencia después de él el pacto del pacto sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces quiere decir que a los sacerdotes, hermanos, dice que Dios, como los sacerdotes genuinos, hermanos, los que están en este tiempo, este remanente, estos benditos ministros que están preparando a la iglesia en santidad y que los están alejando de las tradiciones y costumbres, que el Señor los guarde, que el Señor me los bendiga, que el Señor les fortalezca en el nombre de Jesús, hermano. No dejen de clamar por el pueblo, no dejen de interceder por el pueblo, enséñenles la presencia de Dios, enséñenles el temor a Dios, hermano. Resistan, hermano, porque dice el pacto del sacerdocio perpetuo fue por cuanto tuvieron celos por su Dios, hicieron expiación por los hijos de Israel. O sea que un ministro que está para salvar, intercediendo, enseñándoles la verdad, acercándolos cada día más a Dios y que se conviertan de todo corazón, que dice, el celo de Dios estaba en su vida. Tú eres un ministro, eres un siervo, eres una sierva, eres pueblo de Dios, hermano. Es un pueblo de Dios. Si tú dices que el Espíritu Santo está en tu vida, ¿qué debe de haber, hermano? ¿Qué debes de estar haciendo ahorita? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Debe de haber celo de Dios. Elías decía, él respondió, he aquí sentido, dice, he sentido un vivo de celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quiere decir que en este tiempo a los predicadores de la verdad, a los predicadores, hermanos, los van a hacer a un lado y buscarán profetas. Por eso estamos en un tiempo donde, hermano, donde aparecerán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que les hablen lo que ellos quieren oír, y lo que ellos quieren oír, hermano, es diversión. Lo que quieren ellos, hermano, es que todo vaya en contra del culto de Dios. Dice, he sentido celos, porque han dejado tu pacto y han derribado tus altares. Dejaron de ser adoradores. Qué terrible está esto, hermano. De verdad. Y la palabra celos significa, hermano, el celo de Dios, hermano. El celo de Dios era referido a un cumplimiento de una ley o de una obligación, procurarlo, cuidarlo. ¿Qué significa el celo de Dios? El cumplimiento de una ley o una obligación de procurar cuidarlo, hermano. O sea, hermano, ¿qué es el celo de Dios? Ver, hermano, que la palabra de Dios se cumpla. ¿Qué celo? ¿Cuál es el celo en nosotros? Que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. ¿Qué es lo que más te debe de importar a ti como hijo santo, como hijo de Dios, hermano? Que el Espíritu Santo esté en tu vida, que está revestido de lo alto, hermano, con la unción del Santo, hermano, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. ¿Qué es lo que te qué es el celo? Que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. ¿Y cuál es el celo de Dios? Que la palabra de Dios se cumpla en el mundo, tanto para justos como para pecadores. Entonces, hermano,
cuando la gente, hermano, no tiene celos de Dios porque lo estaban provocando a ira, hermano, entonces, hermano, van a recibir lo que merecen. Cuando hablamos que Dios es celoso, entonces estamos diciendo que el celo, hermano, que tenía el Señor es el cumplimiento de las leyes. Procura que se cumpla. Y entonces, si el celo de Dios está en tu vida, procura que la palabra de Dios se cumpla, hermano. Y no que te dediques a celebrar, hermano, no que te dediques a hacer cosas que Dios no mandó. Si Dios es celoso, hermano, es porque Él, fíjate, hermano, que esto está interesante. Dios es celoso, hermano. Y una de las cosas por cuales Dios es celoso es porque Él es santo. Qué rico está esto, hermano. ¿Sabe qué? Porque a Dios hay que tratarlo con respeto. A Dios, hermano, hay que ser temerosos de su presencia. Hay que, hermano, ser realmente lo que Él manda en nuestra vida. Dice, vino palabra en Zacarías 8:1, dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, del monte de Jehová de los ejércitos, monte de, ¿qué dice? De santidad. Oh, hermano, ¿por qué se lee? Porque Dios no permitirá que en su culto, en los hijos de Dios, hermano, haya idolatría. Y nosotros que somos celosos de Él, no permitiremos que ninguna idolatría, que ninguna tradición y costumbre entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida, porque defendemos la santidad, defendemos la palabra. Si lo que no enseña la palabra, no lo aceptamos. Y la palabra nos enseña justicia, santidad, perdón, misericordia, amor, paciencia, benignidad, templanza, amor, arrepentimiento, porque es el tiempo de irnos, pero es el tiempo, hermano, de la ira de Dios en este tiempo, porque se ha cumplido. Dios es celoso, es porque es santo y no tolera, hermano. El celo de Dios es no tolerar todo aquello que atente contra su honor, ni se desvíe de sí, y se pone celoso en aquellos, hermano, que quieran desviarlos de la verdad, y de aquellos que quieran desviarlos de aquellos que aman a Dios. Dios quiere, hermano, un despertar en Israel. Dios quiere un despertar en su pueblo, un celo, hermano, a la imagen suya. Dios despierta esta mañana, hermano, en tu vida el celo de Dios. Si tú eres un hijo temeroso, apartado, hermano, del mal, tú eres un hijo temeroso y va a surgir en ti, hermano, el celo de Dios. Por eso dicen Deuteronomio 32:21, ellos me volvieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades de Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Por eso lo que nos enseña dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, con lo que no tiene nada que ver, con lo que Dios no está, con lo que Dios no enseña, con lo que no es referente a su santidad. Lo único que vamos a provocar en Él es su enojo, es su ira. Por eso es un Dios celoso, hermano, porque Él cuida que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Apártate, hermano. El Espíritu de Dios no está en vano en tu vida. La unción de Dios no está en vano en tu vida. Si tú realmente eres un adorador de Dios, amas a Dios con todo tu corazón, no te contamines.
evita, hermano. Dios va a evitar en su pueblo, Dios va a poner en su pueblo, en aquellos que lo aman, un celo de Dios. Dios ponga en tu vida celos. Y aquel que tenga celo de Dios, hermano, tendrá celo de la justicia de Dios. El celo de Dios promociona a Dios, hermano. El celo de Dios promociona a Dios o exalta a Dios diciendo: mi Dios es santo, mi Dios no permite esto. Yo quiero guardar la gloria de Dios. Digan conmigo: yo guardo la gloria de mi Dios. Yo guardo la santidad de mi Dios sobre todo aquello que se quiera poner en lugar de Dios. Ese es el celo. Pongo por encima la santidad, pongo por encima la palabra, pongo por encima el honor a Dios, pongo por encima el temor a Dios, que cualquier festividad, que cualquier tradiciones, que cualquier costumbre, pongo por encima, está por encima la santidad de mi Dios antes que cualquier tradición y costumbres. Eso significa el celo. Pesa más la santidad de Dios en nuestras vidas que una tradición y una costumbre. La santidad de Dios, hermano, no tolera competencia. No tolera que se le iguale a nada ni a nadie. Eso es la santidad, que no tolera la igualdad, no tolera que se le iguale, no tolera que se le compare con nada. Hermano, todo lo que tenga que ver pecado, todo lo que tenga que ver compararlo, todo tal vez que quieran decir que es de Él, no lo va a tolerar. Oh, hermano, ahí mismo en el Deuteronomio dice, en el Deuteronomio 16 dice: pero engordó Jeroboam y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses vestidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Y lo vio Jehová y se encendió en la ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Por eso dice: y esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa de hijos infieles. Oh, qué tremenda. Entonces quiere decir que, hermano, que el hombre que entra en las celebraciones de tradiciones y costumbres se vuelve un hijo infiel, y lo único que está haciendo, hermano, es provocando a Dios a ira, a enojo. En lugar de ser que Dios se goce, hermano, lo están provocando en su enojo, porque lo quieren comparar con un ídolo. Por eso detrás de cada celebridad hay un ídolo. Se puede idolatrar a un hombre, se puede idolatrar cualquier cosa, hermano. Todo lo que usted ponga por encima más que a Dios, es un ídolo. Si usted prefiere otras cosas más que a Dios, es un ídolo. Cualquier cosa que esté por encima, le dé prioridad más a otras cosas que a Dios, es un ídolo. Se convierte en un hijo infiel. Y en lugar de agradarle, hermano, le están provocando a ira. Los celos de Dios son atribuidos a su justicia y a su santidad. Porque nuestro Dios es el único objeto de adoración y alabanza, y que demanda que todo hombre, hermano, en la tierra le dé adoración, porque Él no tolera la idolatría, Él no tolera los pecados de la humanidad, no los tolera. Voy terminando, hermano, voy terminando. Qué tremendo es que nosotros, hermano, no le demos el honor, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Si usted opera, hermano, el bendito Espíritu Santo, la santidad está en su vida, hermano,
usted tiene la obligación, usted tiene la responsabilidad que en usted haya celo de Dios. Celo de Dios sobre su vida, hermano. El celo de Dios es: a mi Dios único yo no tengo por qué celebrar. Yo no tengo por qué, porque yo soy un adorador de Dios. Yo soy un sacerdote del altar. Yo soy un sacerdote. Pregúntate, hermano, si tú eres un sacerdote de Dios. Pregúntate si tú eres un sacerdote de Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y le servir a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os haya hecho el bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo entonces: soy testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. A Jehová nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial serviremos. ¿Sabe por qué todo se va a levantar contra el culto de Dios? ¿Van a querer relacionarlo todo con Dios? Si a ti no te santifica, no te limpia, no te restaura y no te hace, sobre todo, ver tu condición de hombre, que necesitas el perdón de Dios, que necesitas el arrepentimiento de Dios, ¿de qué te sirve todo eso, hermano? Entonces, celo de Dios es no tolerar idolatría, no tolerar tradiciones y costumbres, porque el bendito Espíritu Santo espera en tu vida. El bendito Espíritu Santo está operando en tu vida. Tú tienes la unción del Santo que te impide, hermano, torcer las Escrituras. Ministros, pastores, sea quien sea, el hecho de querer tratar de ser buenos con el pueblo y los llevas a la destrucción. Un ministro está para salvar, intercediendo, enseñando la verdad y acercándolos cada día más, y que se conviertan a Dios de todo corazón, que cada corazón se limpie. Pero sobre todo, hermano, reprender en las iglesias, echar fuera de las iglesias, de los cultos, hermano, todo lo que tenga que ver con un día festivo, con tradiciones y costumbres dentro del culto de Dios. Porque haremos entonces provocar a ira, porque ya los sacerdotes ya no lloran pidiendo perdón por su pueblo. Ahora piden, hermano, deleite para el pueblo, como lo hizo Aarón. Les está edificando un becerro de oro. Un becerro, hermano, que simula una falsa santidad, simula una falsa espiritualidad, simula una falsa entrega a Dios. Que Dios esta mañana, hermano, ponga en tu vida el celo y te des cuenta de que tú eres un sacerdote, tú eres un ministro, tú eres un siervo, tú eres una sierva, que vives para honrar, alabar y glorificar exclusivamente al Dios Santo. Tú eres un remanente apartado para Él. Para Él. No se te olvide que estamos en los tiempos que un día sucedió, pero que hoy es repetitivo. Se apartaron, dice, porque se apartaron ellos porque estaban entre nosotros, pero salieron porque para ellos, dicen, no ocurre. Para nosotros no ocurre. Segundo, dice, estamos viviendo tiempos imperfectos. Para ellos se les había olvidado que Dios había anunciado la ira de Dios, porque aquellos se apartaron del camino y se llenaron de idolatría. Hermano, porque dice, también significa salieron porque habían escuchado una voz parecida a la de Él. Era el anticristo, que opera en ministros, opera
en mucho pueblo de Dios que no saben que están provocando a Dios al enojo y a la ira, y que no están honrando a ese Dios santo, a ese Dios majestuoso en justicia, no están honrando a ese Dios, hermano, único y verdadero. No provoques a celo a Dios, hermano. Si tú realmente estás lleno del Espíritu Santo, si tú realmente, hermano, la unción de Dios está en tu vida, hermano, apártate. Dile: Señor, esto no es correcto. Yo vivo para agradarte, yo vivo para adorarte, porque estamos ya en el tiempo final, hermano. En cualquier momento, si tú no te santificas, si tú no te pones a cuentas, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no, hermano, no estás en comunión con los hermanos, hermano, usted ve la iglesia de Hechos 2:48, hermano, unidos, perseverándose en la oración, en la búsqueda, en la palabra, en la entrega, hermano, esperando la venida, esperando la resurrección, esperando, hermano, esperando al Espíritu Santo para ser arrebatados, hermano. Así la iglesia debe de estar intercediendo, no disfrutando, debe de estar clamando, debe de estar llorando mientras ellos ríen. Pero llegará el día, dice la Escritura, donde ellos llorarán y nosotros reiremos de felicidad, de gozo, porque el amado de las naciones está con nosotros. Saca de tu vida y de las iglesias toda idolatría. Los ministros están para llorar, para buscar el perdón, para limpiar al pueblo, para acercar cada día al creyente más a Dios. Y no para estarles enseñando. Disfrute, porque la ira de Dios viene sobre de ellos. Compartan, hermano, compartan la palabra. Que Dios me los bendiga y escríbase en la página. Ya estaremos, si Dios nos permite, estaremos subiendo otra canción de adoración. Ayúdenos, hermano, a compartir. Que Dios me los bendiga. Les esperamos, hermano. Les esperamos otro día más. Hermano, el día miércoles, un día de culto, hermano, a las 6. Si no tienen que congregarse, congréguese, hermano, aquí con nosotros. Visítenos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Los datos están en la página. Que Dios me los bendiga donde quiera que esté. Envíen sus comentarios sobre las canciones. Que Dios me los bendiga. Y que el celo de Dios descienda en esta mañana sobre tu vida, porque tú eres un sacerdote apartado para honrar y glorificar al Dios vivo. Dios te bendiga, pueblo, y no te contamines. Bendiciones a la iglesia de allá en Tierra Deseable, hermana Angélica, a María la Córdoba, hermano, a Reina, Rondinela, a todos los hermanos y hermanas que se conectaron, la hermana Laura, todos esos, que Dios me los bendiga. Dios me los guarde, que el celo de Dios descienda sobre tu vida. Bendiciones, pueblo.